8 de la mañana con 40 minutos. A esta hora vamos a continuar hablando del COVID-19 y es que hay que hablar de las medidas de bioseguridad implementadas en las escuelas de todo el país, ya que el día de ayer inició el año escolar de forma presencial. Para conversar sobre este tema ya está lista la profesora Carmen Aparicio. Ella es directora nacional de Educación Ambiental. Profesora Carmen, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, un reconocimiento para usted en este Día de la Mujer. Gracias, muchísimas gracias, igual para usted. Profesora, ¿cómo fue ese primer día de clases? Bueno, más allá de lo que vimos, de la gente que está inconforme porque las escuelas no están en las mejores condiciones, hay una gran cantidad de problemas en el sistema que todos conocemos. ¿Cómo fue ese inicio de clases? Los muchachos, ¿cómo se comportaron? ¿Cómo están las escuelas para recibir? Porque todavía no han llegado todos. Apenas ayer fue el grupo de primaria, ¿no? Correcto. La próxima semana llega el resto de los estudiantes, sobre todo en las escuelas públicas del país. ¿Cómo fue ese Bueno, primer día? ¿Están preparados para recibir esa gran cantidad de muchachos que todavía faltan por llegar a las escuelas? bueno, hacemos la aclaración de que solo en 5 regiones educativas, solo inició la primaria en el día de ayer. El resto del país, el resto de las regiones, de 16 regiones escolares que tenemos, iniciaron sus jornadas completas, tanto estudiantes de educación primaria como estudiantes de premedia y media, y hemos visto todos los reportes que nos han dado nuestros compañeros y nuestros enlaces a nivel de las regiones educativas, y esto ha sido de manera satisfactoria. Si bien es cierto, se dieron algunas situaciones que es normal, en tiempos normales siempre se han dado algunas situaciones en centros educativos. Imagínate, pues después de 2 años, inclusive, pues hemos visto dentro de todo la normalidad de cómo es ese proceso de retorno a las clases, donde los padres de familia tienen ese temor, donde los niños del preescolar, del primer grado, pues también hacen algunas muestras de emociones un poco fuertes, donde lloran, donde se quieren regresar a casa. Sin embargo, la constante del día de ayer fue el entusiasmo, fue la alegría, fue la manifestación tanto de docentes como estudiantes y de padres de familia, de la alegría por volver al centro educativo, la alegría por volver a conectar con sus compañeros, a conectar con los estudiantes, con los maestros, que se da y se genera esa interacción bonita y sana que hay siempre en el entorno educativo entre un docente y un estudiante. O sea, fue un inicio, independientemente de las otras cosas que pudiéramos hablar Correcto. más adelante, el inicio de año escolar de forma presencial, con el tema de los cuidados que tuvieron que tener los muchachos, fue bueno. Sí, exacto. Y debemos recordar, mira, tenemos ya la población más del 81% de estudiantes vacunados entre las edades de 12 y 18 años. Ya hemos avanzado con un 35% de vacunas en la vacunación pediátrica. Tenemos casi pues ya el 93% de docentes vacunados, más del 93% de docentes vacunados. Y nos preparamos para que a partir de la otra semana, el 14, en las escuelas primarias a nivel nacional, el equipo de enfermeras, el equipo del PAI, del Programa Ampliado de Inmunización, tanto MINSA como la Caja de Seguro Social, están ya listos y preparados para poder avanzar con todo lo que tiene que ver con la vacunación de los estudiantes de primaria. Y el día 21 entonces se establecerá la vacunación o se establece el inicio de vacunación a los estudiantes de premedia media a quienes les haga falta. Recordando que esto, si bien es cierto, no es obligatorio, sino que debe ser consensuado, debe ser permitido por el padre de familia. También tenemos que recordar que como una institución educativa debemos promover pues, las prácticas saludables, y dentro de estas prácticas saludables que nos permiten a nosotros tener a nuestros estudiantes en óptimas condiciones de salud están pues las vacunas y que previenen enfermedades. Entonces nosotros hacemos la invitación al padre de familia pues para que permita que su hijo sea vacunado en los centros educativos cuando se les haga el llamado. Sí, la vacuna obviamente que es un tema de seguridad para todos los muchachos, pero el tema del cuidado del que estamos hablando, le quería preguntar, profesora, si en estas 5 regiones educativas del país donde ya se dio inicio a las clases de la primaria, eh,
en esas escuelas, en todas hay agua potable, porque eso es uno de los temas que mencionaban sobre todo los dirigentes de gremios, que decían, no, pero es que hay unas escuelas donde no pueden empezar porque no hay agua. Nunca han tenido agua. O sea, ¿cómo hacen esa gente? Yo me imagino que tendrán una fórmula para lavarse las manos o qué sé yo, para limpiarse las manos. O sea, ¿cómo están haciendo con esas escuelas donde obviamente no le van a solucionar el problema del agua de hoy para mañana? Sí, así mismo, como lo mencionas, eh, decía un director hace unos días atrás, bueno, pero es que en esta escuela nunca ha habido agua, pero yo me organicé y yo tengo los tanques de reserva, tenemos ya el suministro, ya sabemos cómo vamos a atacar o atender esta situación. Y es precisamente eso lo que hemos venido tratando de llevar adelante, es orientar a aquellos directores pues, que en algún momento no han podido establecer ese contacto, esa conexión, porque quizás también a veces nos hace falta ese un poquito de empuje, un poquito de actitud ante algunas situaciones que debemos resolver. Pero mira, la gran mayoría de los directores y las comunidades educativas se han organizado y en ese sentido se ha hablado con el ministerio, con el MINSA, aparte de con el MINSA, con el IDAN, quien en algunos sectores donde se le puede llegar con cisternas, se les ha pedido que en vez de 2 días a la semana puedan ir 3 o 4 días para darle el suministro de agua, dependiendo de la población estudiantil que haya y asimismo de la cantidad de galones que necesite el centro educativo para poder funcionar. En otros, si puedo mencionar casos específicos, tenemos la escuela, por ejemplo, Juan Arturo Martinelli, quien está siendo apoyada por el Colegio Metropolitan School, y así nos hemos ido haciendo estas alianzas con empresas privadas, a través de instituciones que se les están dando el reforzamiento. Entonces, para poder que estos centros educativos puedan contar con el suministro de agua de manera permanente y si no es permanente, pues tratar de que la mayor cantidad del día las escuelas tengan agua. En las áreas rurales, yo quiero reconocer el trabajo de los padres de familia y de muchas autoridades locales quienes se han sumado al apoyo en cuanto a tratar de que se garantice el suministro de agua en el centro educativo. Entonces, esto es un trabajo de todos, es una responsabilidad de todos. Te puedo mencionar escuelas en el área de Herrera, que el padre de familia decía, pero es que en esta comunidad no tenemos agua de enero hasta el mes de ponte que marzo, abril. Y yo Sí. preguntaba, ¿pero cómo hacen? Ellos nos dicen, no, en la casa del señor fulano hay un pozo y él nos da, o sea, es buscar Claro, la estrategia en una comunidad, forma porque de solucionarlo. Yo creo al que no, final es responsabilidad de todos. yo creo que al final, profesora, no va a ser un problema el tema de las medidas de bioseguridad, porque hasta este momento, en 2 años de pandemia, los niños y los jóvenes han demostrado que saben cómo cuidarse. Y Así eso no va a es, ser la excepción en las escuelas. Además, tienen ahí a los formadores, a los profesores, que en el caso de que no lo hagan, le van a indicar cómo hacerlo, que es lo que así es. corresponde. Pero ayer veíamos un inicio de año escolar un poco turbulento en algunos sectores, profesora, y a mí me llamaba un poco la atención, a mí el tema del Ministerio de Educación, sobre todo el tema de la educación me estresa un poco de cómo estamos. Y veía, por ejemplo, el fin de semana, el sábado, el domingo, vi a la ministra de Educación haciendo recorrido en algunas escuelas que no van a poder empezar ni siquiera la próxima semana porque las condiciones son deplorables. O sea, escuelas que han enviado cartas al Ministerio de Educación dice que desde no sé qué año de la pera y nadie les ha parado bola y a 2 días antes del inicio de clases la ministra va a hacer el recorrido para ver qué es lo que está pasando. Las escuelas se están cayendo. Por lo menos una de las que vi está en deterioro, pero terrible. Eh, ¿Qué es lo que pasa allí? El director de la escuela o la comunidad educativa en su conjunto no están haciendo la tarea o es que en el Ministerio de Educación no hay voluntad de quienes tienen que hacer ese trabajo? Bueno, mira, nosotros, y no es una excusa, sin embargo, muy bien lo has mencionado, son situaciones que datan de periodos anteriores o de administraciones anteriores, que se le han estado dando seguimiento, pero quizás muchas veces no es que depende tanto del Ministerio de Educación o no depende del administrador del centro educativo, sino que cuando ya se va a otra instancia, nosotros dependemos de los procesos que se siguen. Por ejemplo, te puedo mencionar, y como bien lo dice, nosotros acompañamos el día sábado a la señora ministra en un recorrido por el área de Panamá Oeste, donde estuvimos visitando a la escuela Guillermo Endara Galimani, y ahí se establecieron estrategias para iniciar atención a los estudiantes, esperando los resultados de los análisis que se han hecho
por parte de la Universidad Tecnológica de Panamá. Entonces, no es tanto que no van a regresar a atender a los estudiantes, sino que estamos a la espera de un informe para ya tomar la decisión de cuáles son los espacios que se Pero pueden eso mismo que utilizar. hicieron el sábado, no pudieron hacerlo en cualquier día del año 2021, mucho antes del inicio del año escolar, para quizás meter un poco más de presión para que pudiera solucionarse el tema de esa y de otras escuelas. Bueno, lamentablemente, vuelvo y repito, son procesos que no son o sea, no se escapan de las manos del Ministerio de Educación porque dependemos de otras No instancias. se puede hacer Pero nada, ni mantenimiento en la escuela porque hay un proceso andando. no, los mantenimientos en algunos centros educativos, aun cuando tengan procesos andando, nosotros hemos estado dándole la atención a través del Viceministerio de Infraestructura Y no con se todo el nota. equipo de mantenimiento e infraestructura, ingeniería. En esas escuelas que hemos estado viendo, profesora, me perdona, pero sí, no se nota y no hubo mantenimiento alguno. Bueno, nosotros recordamos que el trabajo es de todos y la responsabilidad siempre es de toda la institución porque tanto el director como la ministra somos parte esta unidad del Estado donde pues lo que se busca es brindarle la atención a los estudiantes y como bien lo mencioné hace un momento, se están dando soluciones, así como hemos visto que en otros colegios que no se han podido iniciar porque hay unos procesos de construcción que no pudieron tener continuidad por la pandemia, se han hecho alquileres de locales para que se puedan atender a los estudiantes, de esta manera pues poder garantizar. Entonces por eso le digo que no estamos, nuestra misión en este momento es tratar de solucionar las situaciones que no pudimos realizar en estos meses que estuvimos en periodo de restauración o de mantenimiento de las escuelas a través del programa Con Escuela que lidera el señor presidente de la República. Bueno, ojalá y puedan lograr este año avanzar y darle el mantenimiento que requieren las escuelas, porque no solamente hacerla, dejarla bonita. Ahí vimos ayer la Ernesto Telefebre, que quedó un espectáculo de escuela, pero si no se le da mantenimiento a esa infraestructura, si los estudiantes, los profesores, la comunidad educativa en su totalidad no la cuida, entonces quedamos en nada. Quedamos probablemente en 5 años ver una escuela hecha un desastre también, ¿no? Sí, lo importante de esto sería hacer el llamado a tanto a padres de familia como a estudiantes, docentes, directores, a empoderarse de esos centros educativos, porque al final ese es el lugar donde habitan la mayor parte del día, la mayor parte de la semana, y como bien lo mencionas, son ellos los responsables de cuidar que no se dañe. Y yo hace unos días atrás mencionaba que no podemos esperar hasta que la situación sea tan grande que no la podamos atender a nivel interno, sino que tengamos que salir a pedir ayuda. Pareciera que es como difícil, profesora, para algunos poder ejecutar ese tipo de acciones. ¿Por qué como Ministerio de Educación no hacen que los directores de escuelas, donde las escuelas se mantienen limpias, ordenadas, o sea, el proceso enseñanza-aprendizaje funciona, les enseñen a esos directores de escuela cómo hacerlo? O sea, porque de verdad, invertir 9 y tantos millones de dólares que costó en el caso del Ernesto Telefebre, tanto dinero para que en 5 años la escuela esté deteriorada, que ojalá y no pase, pero es lo que ha pasado con las otras, la verdad que es triste. Sí, Lo definitivamente ideal eso. sería como instruirlos, que el profesor, que sabe cómo cuida su escuela y que usted va, porque hay escuelas en el sector público que parecen escuelas privadas de Así la es. forma como el director se maneja, o sea, son líderes en su escuela. Que el director que sabe cómo se maneja su escuela, que sabe cómo hay que hacerlo, le enseña al director B que no sabe cómo hacerlo, que no sabe por dónde agarrar ese barco. Sí, es poder hacer ese acompañamiento y es muy buena la sugerencia, de verdad que nosotros sí hemos promovido ese acompañamiento entre directores, porque quizás a veces es mucho más fácil hacerlo entre colegas y yo sí creo en ese apoyo, ese trabajo de colaborativo entre escuelas para poder mejorar las condiciones de cada centro educativo. Ejemplos hay, yo se los puedo enumerar, de escuelas que están en muy buen estado, donde los profesores funcionan, donde el dirigente de gremio es dirigente de gremio y puede hacer sus actividades como dirigente de gremio en el momento que él lo desea, pero en el tiempo de dar clases tiene que dar clases, donde los estudiantes no pueden rayar una silla o dañar la silla porque el papá tiene que pagar esa silla.
y son Así escuelas es. públicas. O sea, ¿por qué si en unas escuelas se puede hacer, por qué en las otras no? Bueno, tenemos que trabajar un poco más en el liderazgo entonces. Liderazgo de los directores y la Así supervisión es. tiene que ser también una supervisión buena por parte del Ministerio de Educación, porque esa es la otra, ¿no? Que algunas veces la supervisión no llega. Bueno, trataremos siempre de tomar en cuenta todas estas sugerencias que se nos hacen y de verdad que es importante señalar que los supervisores juegan un rol importante dentro del sistema educativo porque precisamente ellos son los encargados de hacer ese monitoreo a nivel de cada zona escolar en nuestro país y garantizar de que cada estudiante va a recibir una educación de calidad y que los centros educativos se mantienen en óptimas condiciones para poder desarrollar todo el proceso educativo. Profesora Carmen Aparicio, muchísimas gracias por habernos atendido y mucha suerte en este año escolar 2022. Ojalá y todo sea mejor de como pinta. Ojalá. Esperemos que así sea y confiamos en Dios en que así va a ser. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. 8